Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy con una invitada con la que ya habíamos conversado anteriormente, pero de otro tema. Hoy tenemos con nosotros a Ruth Guanipa. Ella es psicóloga, ella es venezolana, se encuentra en Colombia y forma parte de por esto que vamos a hablar con ella el día de hoy. Ella es psicóloga, tiene una especialización en terapia de la conducta infanto-juvenil, terapia familiar sistémico y psicoterapia para adultos. Y vamos a conversar sobre un tema que nos compete a nosotras tres y que creo que a la mayoría de las personas que Sí, nos escuchan Sí. o directamente son protagonistas de una situación como esa o tienen algún familiar que se ha mudado y que ha pasado por todo este proceso que es la inmigración. Todos los que hemos inmigrado sabemos que por las razones que sean, hay algunos que nos ha tocado migrar de una manera mucho más Ujú. sencilla, porque ya contábamos, por lo menos en mi caso ya contábamos con nacionalidad, yo de Canadá, pero hay otros que nos ha tocado de otra manera diferente. Ahorita hay mucha revolución, sobre todo en Estados Unidos, donde está Litven con todo este tema de las nuevas políticas. Pero es un proceso que independientemente que haya sido una decisión propia por decir, ok, quiero Ujú. ir a buscar una nueva oportunidad o porque a juro ya no hay otra opción, es un proceso difícil, es un duelo y por eso es que tenemos hoy aquí a Ruth que nos va a ayudar, nos va a acompañar, quizás nos va a terapiar, aunque ella también es inmigrante, sí. para conversar de este tema. ¿Cómo estás, Ruth? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este punto de encuentro. Bueno, Lice y Lisbeth, gracias así también por la invitación. Ciertamente es un tema que nos une a todos, Ujú. indistintamente seamos unidos de sangre o no, indistintamente en el lugar del mundo en donde estemos, es un tema que nos conmueve y nos toca a todos. Y bueno, muchísimas gracias y esperemos que quienes nos escuchen hoy toquemos esos corazones y les brindemos las herramientas que necesitan para seguir adelante, ese empujoncito que hace siempre falta. Es Así es. así. Bueno, Ruth, eso es como lo decíamos, un punto de encuentro y distintamente de las razones, ¿qué significa desde el punto de vista emocional, psicológico, desde un proceso, qué significa emigrar? Mira, emigrar significa, desde la teoría del duelo, un cambio, una transformación. Imagínate que tu vida tiene un ritmo o un rumbo Ujú. específico y ¡plá! Ocurre algo, ¿no? Duelo no es necesariamente una muerte, Ujú. no, duelo es un cambio, una interrupción Ujú. de un camino, de un proceso que se va llevando. Y migrar es irte de tu país, irte de tus raíces, irte desde ese espacio seguro del que tú venías construyendo a un lugar distinto, a un lugar nuevo. Y hablando específicamente en la misma línea de ideas del duelo migratorio, es esa sensación de pérdida en muchos sentidos. Y fíjate que el duelo migratorio es tan particular que dentro de él subyacen muchos tipos de duelos. Por Ujú. eso es que hay a veces etapas de tanta confusión, de tantas emociones, de tanta inactivación conductual, de tanto bloqueo, Ujú. porque nos vemos en un momento en el que, ok, ya es una realidad, ya decidimos irnos, ya estoy aquí en este lugar distinto, ¿qué vamos a hacer? Emigrar, desde mi perspectiva y pues desde apoyándonos con el duelo migratorio, es eso, ¿no? Es una pérdida de algo, pero siempre mientras te lo permites transitar, toma su camino. Que muchas Ujú. veces, muchas de nosotros tal vez lo vivimos, llegamos que en un momento en que nos sentimos tan perdidas, especialmente, no es que no es menos ni más, pero especialmente quienes somos mamás que tenemos vidas dentro de nuestras responsabilidades, ¿sí? Nos llegamos a sentir perdidas en esas primeras fases del proceso migratorio. Ujú. Ruth, hay una como un mito, ¿ok? En nosotras tres quizás lo vivimos y mucha gente lo ha escuchado. Si superas el primer año, vas a poder como aguantar más. Yo llevo 14 años fuera Mm, de mi país, tengo casi 10 que no vuelvo a mi país, y no porque no pueda, sino porque simplemente me da miedo por muchas condiciones, ¿ok? Por muchas sí. situaciones y tengo absolutamente toda mi familia allá.
Pero hay algo que efectivamente a uno va como aprendiendo a madurar. Ese año, efectivamente, como tú bien lo dices, es un proceso de duelo muy duro, de desorientación absoluta, de preguntarte muchas veces, ay, ¿lo habré hecho bien? ¿Habrá sido la decisión correcta? ¿Cómo voy a sobrevivir esto? Como si no sé nada. O sea, una de las cosas tan tontas que me pasó a mí fue la primera vez que fui al automercado a comprar jabón para lavar ropa. No sabía qué jabón comprar porque habían 245 millones de marcas. ¿Dónde está mi Olores Ariel, a, mi Ace? ajá, mi Ariel, mi Ase y mi jabón Las Llaves. O sea, vámonos, ¿Cuál pues. será bueno? Ajá, entonces era desde allí esa sensación de pérdida, ¿ok? De pérdida de sentido de pertenencia, del no conocer, en mi caso, el idioma, o sea, todo eso te lleva a una sensación de vacío, ¿ok? Y que va como madurando según mi experiencia. Pero hay personas en que no. Hay personas en que ese duelo o esa sensación de vacío se perpetúa mucho en el tiempo y es aquellas personas que siguen añorando el volver, el todo el Sí, tiempo pensar que no fue la decisión correcta y que están aquí como circunstancial. Pero la pregunta que te quiero hacer es esto. ¿Es cierto, y obviamente yo lo vivo después de tanto tiempo, el que esa añoranza es irreal absolutamente, porque así haya pasado un año, cuando tú vuelvas no vas a ser ni la primera persona, porque nunca vamos a ser los mismos después de emigrar, ni tampoco el país al que volvamos va a volver a ser lo mismo, ¿no? sí, sí. Ujú. Yo creo que ahí influyen Mm, muchas cosas. Primero, como dice Lisette, las condiciones con las que emigras. No es lo mismo emigrar planificándolo desde la emoción. No es lo mismo emigrar, que fue mi caso, obligada, ujú, por sobrevivencia. Y es que es ujú, literal, fue por sobrevivencia. Yo estaba en una circunstancia, todas lo conocemos, en donde había una situación socioeconómica ujú, compleja y mi esposo emigra primero y con la esperanza de que, bueno, yo voy a quedarme aquí con mi familia, mis hijos, mientras la situación mejora. Eso no ocurrió. Entonces pienso que gran parte importante es primero las circunstancias, ujú, obligada, planificada, con tiempo, ¿sí? Y segundo, las ujú, bases emocionales con las que uno está en ese momento que uno decide emigrar. Porque no es lo mismo la red de apoyo, por ejemplo, que tú tienes a nivel familiar, si afortunadamente tuviste tu educación y tu crianza afectuosa con tu familia, ¿sí? Una base segura, ujú, pero hay personas que emigran y se adaptan tan fácil, contrario a lo que tú mencionas y lo que generalmente se cree, y porque digamos que de repente esa parte familiar fue diferente, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, a mí se me hizo súper fácil porque tuve una familia no muy cariñosa, más bien yo ujú, me ujú. conformé mi identidad afuera, porque ya yo no me Claro. sentía como parte del entorno en el que yo estaba. Entonces, bueno, los teóricos dicen, mira, que el duelo migratorio, 5 años se requiere para irlo superando. Y no sé si Mm, al 100% sea cierto. Yo cumplo 6 años ahora en mayo y no digamos que todavía no me duele, pero ya lo vamos como internalizando, ujú, ya lo vamos como aceptando. Y pienso que ese es el tercer punto importante, ¿no? La aceptación. Hay ujú, gente que puede tener muchísimo tiempo de haber emigrado y más que esa nostalgia, más que el extrañar su país, que ciertamente es un mini autoengaño, porque si volvemos jamás va a ser lo mismo, está en negación. Nosotros le ujú, llamamos un duelo ujú, congelado. Es decir, algo pasa en esas etapas del duelo que no las terminamos de vivir, de profundizar, de internalizar y está congelado ese duelo y pasa el tiempo y les cuesta, ya sea esta ujú, aceptación, ya sea que no ha tenido todavía la red de apoyo, porque otro factor también es la circunstancia entonces en la que tú llegas. Hay personas que ujú, desafortunadamente no llegan con las condiciones socioeconómicas también para poder conseguir un trabajo, quienes emigran ujú, ilegal, quienes todavía permanecen muchos años ilegal en ese país. Por supuesto que ujú, entonces ese sentido de identidad y pertenencia, que es una de las pérdidas del duelo migratorio, no se conforma, como que no se consolidan porque no terminan como de aceptar y establecer esas bases en ese lugar diferente porque no tienen todavía esas oportunidades. Ahora, Ruth, puede pasar, y te lo digo otra vez para mí, esto es
para mí, Sí, directamente esto es para que me súper hagas una terapia. personal, sí. Este, que uno como que retroceda. O sea, Ujú. a ver, ¿cómo te me explico? Yo emigré hace casi 13 años ya. Ciertamente yo pasé por esa primera etapa. Lo que pasa es que cuando yo me vine a Canadá, yo me vine siempre diciendo, yo voy a volver a Venezuela. Yo vine Sí, fue a tener a mi hija sí, y yo pretendía al año volver. Bueno, han pasado 13 años y no he vuelto, por lo que ya sabemos. sí. Pero, a ver, yo estuve en una etapa en la que yo me sentía aquí segura, en la que yo me sentía cómoda. Nunca me sentí perteneciente a Canadá, porque aparte es una cultura Ujú. completamente diferente. O sea, no fue que yo dije, oh, soy canadiense, bienvenido. No. Pero yo estaba bastante cómoda, sentía que le estaba ofreciendo a mi familia, a mis hijos, sobre todo, lo que vine a buscar. Pero de unos años para acá, yo he experimentado que el país ha estado, o sea, ha dado un vuelco a lo que era Canadá. Entonces ahora todas las cosas por las que una vez yo me fui de mi país, eh, ahora las estoy experimentando aquí y no es mi país. Entonces, claro, Ujú, estoy empezando con esta regresión, ¿ok? De decir, o sea, como este rechazo al país que tampoco es sano, porque es en donde estoy ujú. en este momento. Eh, y es un, o sea, te confieso que ha sido muy retador y muy difícil, porque aparte yo tengo a mis dos hijos, el mayor tiene 16, imagínate, él se vino cuando tenía 4 años, o sea, él está Sí. arraigado a Canadá, mi hija Fabiana nació aquí, o sea, pero yo como adulta cada vez me siento menos a gusto en este país y es como te digo, es como una regresión. Eso es normal que pase, cómo se transita, porque, claro, O yo en si un es momento lo común acepté, incluso. pero exacto, Dice, o es preguntar si es común, común. Exacto. exacto, porque yo Sí, en un momento ya lo había Mm. aceptado, pero yo ahora estoy como que, o sea, yo quiero ¿Qué hago agarrar yo mis aquí? cosas e irme, me quiero ir, o sí. sea, ¿cómo se Fíjate maneja que esto? sí, tendríamos que profundizar cuáles son los detonantes que nos generan eso. Como tú Mm, dices, estoy viendo situaciones en el país, pero ¿cuáles serán, no? Pero, mm, porque, ¿qué puede pasar? El estrés y el trajín del día a día, del adaptarse, del resolver por los niños, ¿sí? Muchas veces genera una desconexión de nosotras mismas y de nuestras necesidades emocionales. Y en esos espacios en que surgen esos detonantes, es que yo me doy cuenta, ya va, así mismo, algo estoy dejando de atender en mí que me está haciendo sentir de esta forma, primeramente. Y segundo, ¿qué significa para mí entonces esos detonantes sociales? Tendríamos que profundizarlo más, que me están haciendo sentir de esta forma. Sí puede pasar mm, las regresiones, claro que sí. De hecho, en el duelo, aunque hablamos de etapas, no nos dice que todas estas etapas se viven 1, 2, 3, 4, no. lineal. Podemos vivir Ujú, una primero, podemos vivir un shock, podemos vivir una rabia. De hecho, a mí, de estas etapas, a mí me daba era primeramente mucha rabia, rabia de haber mm, dejado mi identidad, porque digamos que afortunadamente, por decirlo así, nosotras crecimos en una época en que pudimos lograr nuestras metas profesionales, Ujú, nuestras metas ujú, familiares. Y una vez que tú, y posiblemente eso nos ocurrió a todas, emigras, eso se vuelve nada. Ese sentido de ujú, identidad y de pertenecer a algo, eso se vuelve nada, ¿sí? Sonará egocéntrico para algunos, sonará muy realista para otros, pero del entorno en donde tú vienes, pues uno era alguien ya a nivel. Entonces, ujú, cuando tú ujú, caes en cuenta en eso, en esos espacios de que de repente no estás ocupada, te conectas contigo misma y te das cuenta de que ya va, que te está pasando, posiblemente también sea eso, ¿no? Es desde el deber de, porque eso sí, las mujeres tradicionalmente y por sociedad nos ha inculcado un sentido del deber, de que tenemos que poder con todo, nada nos ujú, afecta, la resiliencia hacia nuestros ujú, hijos. Entonces es muy probable que en esos instantes que siento esto, eh, me ha costado conectarme conmigo y atender esa necesidad y hay que chequear qué es lo que significa para mí ese detonante social, qué es eso de que ya no me gusta y sobre todo las mm, expectativas. Nosotras correcto. emigramos con unas expectativas. Ujú, Yo creo que a nivel mundial está ocurriendo ciertas situaciones a nivel de los países. No sé si tiene que ver con lo que dices, Lisette. Y esto no es lo que yo esperaba vivir.
al emigrar. Exactamente, Entonces, exactamente. la parte económica, la parte migratoria, los choques sociales, yo no esperaba esto y al verme con Ujú. esta realidad en la que estoy, también Ya puede no estoy generar a gusto. una regresión, por supuesto, porque no forma parte de lo que yo esperaba de este sacrificio tan grande que yo hice de haber migrado. Y sabes que se Ruth. despierta como un trauma que uno tiene, por ejemplo, lo que me está pasando a mí. Despierto como un trauma porque estoy empezando a vivir lo que ya yo había vivido en Venezuela. O sea, estoy empezando a experimentar y ver cómo aquí se están repitiendo cosas. Entiendo Y claro, y veo tanto. que las personas aquí no lo entienden porque no lo han vivido. Entonces dicen Claro. que uno es como un loco, que uno está como exagerado, que... Entonces, Sí, claro, sí. es ese trauma que le despierta a uno decir, ok, no estoy en mi país, estoy haciendo este sacrificio, no importa que, porque hay mucha gente que dice, pero mija, ya tienes 13 años, ¿qué te pasa? Pero o sea, yo siento que en estos temas emocionales y como tú dices bien de duelo, es un sub y baja. Claro. A mí, Sí, por sí. ejemplo, mi papá se murió hace 17 años y yo todavía hay momentos en los que siento esa negación, esa tristeza, hay otros que tengo esa aceptación, pero es un sub y baja. Y en este caso, cuando tú estás en un sitio donde se supone que tú estás buscando más seguridad emocional, física, mental, y ahora no lo estás teniendo, a mí de verdad se me despiertan, son esos traumas pasados Claro. que en algún momento Ujú. me hicieron irme, ¿no? Sí. Pero en este caso nos tocaría entonces reflexionar si la situación es hoy, los detonantes del hoy, o esos detonantes del ayer que no lo Ujú. gestionamos y es que no nos dio chance de gestionar nada. O sea, desde mi experiencia, y no sé si ustedes también, uno estaba medio en modo sobrevivencia, decisión de Absolutamente. Tenías emigrar y no nos daba adecuarte rápido, tiempo. adecuarte rápido para que todo el grupo familiar estuviera bien, que tú siguieras cumpliendo lo que tú dijiste antes, Ruth, ese rol de la mamá, de la que tiene que mantener como la armonía, el tener bueno, eso que significamos per se las mamás, ¿no? Entonces buscamos, yo creo que fue sí, o sea, absolutamente de acuerdo que fue un periodo de mucha sobrevivencia y que muy Sí, pocas veces nos volteamos a nosotras. Y yo me atrevo a decir ahorita, Lisa, quizás es que es un proceso donde te estás replanteando tu vida de caras a que muchas cosas están surgiendo a tu alrededor. Entonces es, ok, ujú, ¿ahora qué estoy haciendo yo en función a esa expectativa con la cual inicialmente yo emigré? Sí. Y ahí me llevo a otra pregunta y voy a otra etapa en este episodio, Ruth. Te quiero hacer, porque estamos hablando ahorita de mamás, de mujeres, de adultas. Pero ¿qué pasa con esos adolescentes donde les movemos el mundo y ahí desde tu experiencia como terapeuta en esa fase particularmente? Porque yo la estoy viviendo ahorita en una etapa muy complicada, que es cuando los muchachos, con la condición que tienen, que no están en estabilidad legal en este país, están en el momento de tener que aplicar a las universidades, ¿sí? Pero más allá de eso, que hay esa situación de que no sé qué hacer porque no sé si me puedo quedar, no sé si me puedo ir. ¿Cómo ayudarlos a ellos a llevar esa incertidumbre? Porque no son ellos los que tomaron la decisión, somos nosotros como padres que los llevamos a ellos a esa situación. Entonces su duelo viene disfrazado, porque es literalmente un disfraz diferente. O sea, es de algo, yo he tenido casos en donde les han dicho a los muchachos que se venían de vacaciones y ya los papás sabían que eran a quedarse. Entonces, ujú. cuando yo empiezo las terapias con ellos por un tema vocacional, me encuentro con ese choque Dale de eso. decir, es que yo estoy aquí, yo no quiero estudiar, yo no quiero entender este sistema porque yo me quiero devolver, porque yo extraño mi país, porque yo extraño mi colegio, porque yo extraño... Y me empiezan a soltar todo eso y, ajá, obviamente doy herramientas, pero ¿cómo maneja? O sea, qué le podemos decir a esos muchachos o a esas mamás que están transitando eso y que no han acudido a terapias contigo, conmigo, o no han sabido? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo ayudar a esos adolescentes? ¿Cómo ayudarlos a Sí, transitar ese duelo, que fue un duelo forzado? claro. Yo pienso que es importante las herramientas comunicativas que manejemos con ellos, porque la adolescencia es una edad que más que decirles lo que tienen que hacer como a los niños, y al niño chiquito no Ujú, le queda opción, así pelee y patalee, él hace lo que uno le diga, la adolescencia no, la adolescencia es una ujú, edad en donde mientras más se sienta validado y más tomado en cuenta, de esa forma es que vas a conseguir la conexión y el vínculo. Y ujú, una vez que tú consigues esa conexión emocional con él, es que puede venir la corrección y la reparación. Entonces, cuando yo te digo las herramientas comunicativas,
más que tratar desde la lógica, pero es que entiende, Ujú, la situación estaba difícil, no había comida, no había esto, es tratar de comunicarnos desde la emoción, entenderlo, escucharlo, no invalidarlo. De repente lo hacemos sin querer, pero por ujú, ejemplo, a mí lo que más le puede pegar a un adolescente es cuando le decimos, cuando yo tenía tu edad, yo no tuve las oportunidades que tú tenías, como las que te estoy dando ahorita en ujú, este país, que no sé qué. O sea, de verdad que aunque es con una intencionalidad positiva, el ujú, adolescente eso no le llega, porque él está viviendo su propio proceso, él está buscando su ujú. identidad y esta identidad fue fracturada, fue rota, fue interrumpida. Entonces yo Exactamente. pienso que más que nada es tratar de promover una comunicación desde la emoción, Ujú, desde el afecto, no interrumpiendo, dando mucha comprensión, pero nosotros como papás, desde la preocupación y desde esperar lo mejor, de repente hasta de esperar ese apoyo de parte de ellos, esa colaboración, solemos sin querer ser un poco invalidantes, ¿no? y Entendiendo somos de que, víctimas y nos convertimos a veces en víctimas. Que tú no entiendes todo el sacrificio que yo he hecho por ti. sí, Yo he tenido mamás que me dicen así, la decisión claro, fue tuya como adulto, no se claro, la puedes hay una traspasar a necesidad. ellos. Hay una Exactamente. necesidad de esa mamá que está hablando de que de repente ella necesita o quisiera ese apoyo porque, Ujú, claro, la carga emocional de todo lo que ujú, está viviendo sería menor si el adolescente me entendiera y que ujú, vivir ese proceso. Otra cosa importante es el lenguaje también en el sentido de, bueno, ya la primera vez emigrar sin decirle al muchacho que no fue los motivos reales, ya eso pues es una falla demasiado grande, de verdad. ujú, ujú. Pero nada, pedir disculpas en lo que se tenga que pedir disculpas, reconocer las fallas, que ese es el primer ejemplo que también nosotros debemos dar y transitar con él ese dolor. De alguna forma también buscar esa red de apoyo, hablar con esos familiares que extraña. Yo pienso que gran parte que nos puede ayudar en este proceso de duelo migratorio y muy de la mano, Lice, con lo que tú mencionas también, es traer a este nuevo hogar lo que sea posible de esos De esa, valores y de esa cultura y de eso que sentimos que perdimos. Bueno, él sentirá que extraña las conversaciones con algunas personas, él sentirá que extraña ciertos ambientes. Es muy probable que consigamos ambientes parecidos a nuestro entorno, latinos, no sé, en las iglesias, en fundaciones, no lo sé. Pero sé que hay hasta grupos de apoyo hoy día en correcto. algunos países de esta población latina o venezolana y pienso que esto sería un recurso muy valioso a las mamás porque les permitiría que esa adaptación no fuese tan brusca. Y yo pienso que eso sería bastante útil. Entonces tú recomiendas, Ruth, que uno sea, pues claro, a ver, como mamá, ¿no? Uno está viviendo su propio momento. Estás pasando por, como tú decías, por mi propia fase del duelo, que a mí me ayudó muchísimo verlo como un duelo, porque justamente uno siempre piensa duelo es cuando alguien se muere, pero no, duelo es cualquier Sí. situación Un donde cambio haya un radical. cambio. Y es que Entonces, si no le poder, ponemos nombre, no lo entendemos. Perdona que te Así interrumpa. mismo Y es. eso es básico claro. para entender. Claro, y comenzamos a sentirnos como ingratos, porque Ujú, es lo que estaba diciendo también Lina, ¿no? Culpa. Entonces, mira todo lo ujú, que yo estoy haciendo por ti, imagínate los amigos que no han tenido la oportunidad de venirse, y entonces tú, ujú, pero a lo mejor es un reflejo de que yo le estoy diciendo a él o a mi hijo lo que yo también me quiero decir a mí mismo para autoconvencerme, porque yo digo, bueno, ajá, tengo la posibilidad de estar aquí, no sé qué, pero entonces, ¿cómo? En este tipo de situaciones, ¿cómo lo manejamos nosotros primero como adultos? O sea, transitar aceptar lo que estamos transitando nosotros para luego poderlo comunicar a nuestros hijos. O sea, ¿tú estás de acuerdo en que, o qué le aconsejas tú a una madre que yo vengo y te digo, mira, me estoy pasando por esto? Le explico a mi hijo lo que yo estoy pasando, cómo me estoy sintiendo yo, para poder empatizar con él, o cómo sería o me ese sigo siendo la procedimiento allí. fuerte para que crea que soy la fuerte y que él crea que él es el sol que está transitando eso. No, sí, O no fíjate que reflejarle tus O propias no cosas, decirla, porque por eso. muchas veces uno empieza a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, eso me pasaba a mí con mi hija, que yo empiezo, o sea, me he ido mucho a querer hablar con ella para tratar de empatizar, pero a la final le estoy como que transmitiendo a ella mi mensaje. Entonces ella lo que Ujú, está sí, es como que sí. repitiendo lo que yo digo, que no tiene que ser precisamente lo que ella está sintiendo. Entonces, ¿cómo manejamos esa, ujú. para no proyectar, para no...
Es un tema. Sí, 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 súper difícil, es un temazo. Ujú, Mira, yo Mm, pienso que partiendo de ahí, vernos a nosotras, y yo utilizo mucho esta palabra, vernos a nosotras con unos ojos muy autocompasivos, porque no nos las podemos saber todas. Es bastante difícil. Desde nuestro sentido de protección como madres, no queremos que sufran, ujú, pero entonces yo estoy sufriendo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, mm, al vernos con unos ojos compasivos quiere decir que me veo como una persona con fortalezas, pero también con debilidades y aspectos que trabajar. Y esto también ujú, hay que transmitirlo a nuestros hijos, que nos equivocamos, que también sentimos y que estamos aquí para apoyarlos. Ahora, más allá de eso, también, dentro de lo posible, así yo no tenga seguridad de cómo van a terminar las cosas, transmitirle que pase lo que pase, vamos a estar juntos y vamos a estar bien. Yo ujú, pienso que esa es la clave en crisis, de que la cosa está difícil, todos la estamos pasando complejo, tú ujú. extrañas, yo extraño, y mira que puede ser un buen ejercicio de reflejo, porque a veces desde nuestro rol de mamá de sobreproteger y no demostrar emociones, no demostrar debilidad, el chamo ni tiene ni idea tampoco lo que está pasando. Claro, mm, hago paréntesis de que hay que ver cómo está esa relación Mm, mamá-hijo, también es exactamente. importante, ¿no? Porque si viene de una relación Ujú, medio conflictiva, el chamo exactamente va a decir, no me importa lo que tú sientes porque yo estoy sintiendo. mm, Pero una vez que, digamos, se genera esa conexión de entendimiento, darle el permiso a él de sentir, porque él es él y yo soy yo, ¿no? Y no necesariamente, como tú lo acabas de decir, y hablarlo, yo lo estoy viendo de esta forma, pero por lo menos, y para que sepas cómo me estoy sintiendo, pero yo te exactamente. entiendo a ti y somos personas distintas. Pero pase lo que pase, transmitir esa resiliencia, ¿no? De que vamos a estar bien, Ujú, de que vamos a poder. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos. Y sobre todo invitar el vivir un día a la vez, que exacto. eso es lo que nos juega en contra. La mente, así como puede ser nuestro mayor aliado, yo tengo una frase en donde yo reflejo diciendo, también puede ser nuestro peor enemigo porque es el único que conoce todos nuestros demonios. Entonces, Mm, eso es muy valioso también reconocerlo y promover vivir un día a la vez. Y si no hago amigos, y si me va mal, y si el mejor amigo que yo dejé allá me olvida, vivamos un día a la vez y evaluemos juntos de qué nos podemos encargar en el hoy con los recursos que tenemos, porque nos ujú, preocupamos por cosas que hasta se salen de nuestro control. Por ejemplo, también el tema migratorio, el tema de la legalidad, todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, hay que evaluar eso, ¿no? Hay que evaluar ujú, por qué me estoy preocupando, qué sí está en mi control y qué no está en mi control. Y lo que no está en mi control, así suena fácil decirlo, no lo es, pero no es imposible dejarlo, ujú. soltarlo, porque es que no podemos con todo. Y eso me está pasando mucho con los muchachos que estoy ahorita asesorando, Ruth, que están en la fase de tener que empezar a aplicar para las becas, para las universidades, y me dicen, ven, pero si tengo un seguro tan incierto, un futuro tan incierto, ¿cómo hago? Yo le digo, no pierdas todo lo que has hecho, vamos a seguir adelante, porque no hay nada, o sea, no hay nada escrito que diga que tú no vas a poder. Entonces inténtalo, sigue haciendo, mucha cordura, mucha conciencia, mucha afinidad, los estoy incentivando a que hagan su mapa mental, su vision board, para que no pierdan de vista eso. Y eso Sí, sí, tiene que ver con eso que tú estás diciendo, que es muy bonito. Yo tengo una camisa que cada vez que puedo me la pongo y digo un día a la vez, exacto. literalmente, Mm, porque mm, eso es lo que nos mantiene aquí y ahora y es lo único que podemos tener seguro, ¿no? Y yo creo que en esta ujú. fase migratoria, ya para ir concluyendo, yo creo que la migración también tiene lados muy buenos, nos ayuda también a saber de lo que somos capaces de reconstruir, de lo que somos capaces de enfrentar, creyendo que no lo podíamos hacer sin el soporte de esa red de apoyo que teníamos por Sí, naturaleza. Para mí, eso ha sido una de las grandes gratificaciones que yo he tenido, y eso lo hablo desde mi propia experiencia, el tener no solo las cosas materiales, el afrontarme a situaciones que jamás pensé que me podía afrontar y que hoy me siento supremamente orgullosa de haberlas alcanzado y superado, ¿no? Yo creo que esas son sí, cosas que sí, también tenemos que agradecer, así como hablamos de las cosas no tan buenas o no fáciles de la inmigración, yo creo que también tiene cosas muy buenas y es el hacernos ver frente al espejo y decir, soy una persona distinta, que creyó en mí, que creo en mí y que además
está preparada para muchas adversidades que antes ni siquiera nos imaginábamos que podíamos tener en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que ese ahí es el mensaje final que yo quisiera dejar y que tú nos compartieran cómo hacer para darle esa fuerza a esas personas que están transitando por ese duelo de la migración desde un lado muy doloroso o muy, vamos a decirlo ahorita, muy como incierto. Sí, sí. Mira que considero que primero, cuando nos hundimos en estas emociones negativas y en esta incertidumbre y ansiedad, no nos damos cuenta que nos invalidamos a nosotras mismas, nuestras propias capacidades. Tomando en cuenta el ejemplo que nos dio Lisette, por mucho que vuelvan a nosotros esas inseguridades, esos miedos, toma en cuenta que hoy no somos ni la mitad de la persona que fuimos en esa época. Entonces, indistintamente de si pasamos por lo mismo, por retos mayores, confiar en todo este tiempo que he transitado en situaciones hasta más difíciles y las he superado, las he logrado superar y eso ha creado en nosotros mucho crecimiento y muchas herramientas. Pero mientras estemos ahí, en esa incertidumbre, en esa zozobra, cuando yo les pregunto, ajá, pero dime una cosa, ¿qué evidencia tienes para pensar que eso que temes que va a pasar, evidencia real? No de las Ujú, noticias, no de un vecino, no evidencia tuya, ellos, las personas se quedan congeladas porque realmente es más nuestra ansiedad y nuestros pensamientos anticipatorios que nos están jugando mal. ujú, Entonces, yo pienso que otra clave importante es tener ese ejercicio de reflexión con nosotros mismos acerca de lo que siento. Tristeza, nostalgia, frustración, ira, tomando en cuenta las etapas en las que puedo estar de este duelo migratorio y a partir de ahí evaluar, ok, ¿qué quiero hacer ante esto? Porque por ujú. supuesto ninguno queremos quedarnos estancados en esas emociones. Tomamos estas decisiones tan drásticas por un propósito. Reevaluemos y encontrémonos nuevamente entonces cuáles pueden ser nuestros propósitos en esta realidad que se pueden perder. Se pierde. Yo en una Absolutamente. época me sentí demasiado perdida Ujú, pero precisamente por esto, ¿no? Por el prestar más atención a factores externos. Y una vez que yo encuentro nuevamente mi propósito, ok, este es, ahora ¿cómo lo logro? ujú, Ir de pasito a pasito, desde lo más ujú, sencillo, como organizar mis documentos, empezar a buscar postulaciones ya sea en ese país o trabajo remoto, ujú, porque hay un mundo de ujú, oportunidades. Muchas veces desde el desconocimiento o desde el estar encajados en ese negativismo, nos cuesta ver las oportunidades. Entonces, una perspectiva del no puedo a cómo puedo. Y de esa ujú. forma del cómo puedo, tú te das la oportunidad de abrir la mente a que existen oportunidades, a que existen más caminos, ¿no? Así las cosas no hayan sido como uno espera, Así así es. no la realidad en la que yo llegué haya sido diferente. Y otra recomendación también, no aislarnos. Recordar que no tenemos que estar Ujú, solos en este proceso, porque muchas veces, ya sea tanto para la mujer o para el hombre, porque muchas veces también es un reto para el ujú, hombre, que es el que tiene que proveer, que no puede verse débil, es un reto y entender que no hay que pasar por esto solo, comunicarse. ujú, A veces también pasa, pero como Ruth le voy a hablar yo de mis cosas a mi familia de Venezuela que está allá y la está pasando más difícil que yo. Y lo que no se entiende es que mientras más nos encerremos, menos nos comuniquemos, la carga emocional va a estar ahí. Buscar red de apoyo. Sé que como así mencioné es. anteriormente, hay iglesias, hay fundaciones, hay grupos de apoyo o hasta esa persona que tienes a tu lado que tu mente te dice no la quiero molestar y de repente esas palabras que tú vas a darle puede ser el consuelo para ella y hasta Ujú. viceversa. Pero entonces desde este negativismo nos cambia la personalidad, nos cambia el sentido de vida, nos cambian los propósitos. Y bueno, para resumirte, pienso que es eso, darme ese espacio de encuentro conmigo mismo, hacerme como que mi mini diagnóstico de cómo me siento, qué necesito, a qué vine y a partir de ahí armar mi mini plan. Así es. Bueno, Ruth, no hay mejor manera de cerrar este episodio con eso, con esa opción. Yo quiero mandarles un abrazo así muy apretado a esos 8 millones Sí. o más de esos 8 millones de venezolanos que estamos regados por el mundo, que no nos ha tocado fácil, no estábamos preparados para esto, no era parte de nuestra cultura, pero creo que bueno, que mientras podamos seguir dejando lo que podemos hacer por nuestro país y dejarlo en alto, por nuestras vidas, por nuestra familia, creo que desde allí.
el saber que el emigrar ha sido un aprendizaje para ser nuevos seres humanos del mundo, definitivamente. Ujú. Así que los Sí. abrazo a todos, las abrazo a las dos. Sé que cada una está transitando por una circunstancia distinta, pero creo que espacios como estos son los que nos hacen ser mejores, tener herramientas y tener red de apoyo que nos ayuden a construir un mundo mejor. Así que mil gracias y nos vemos en otro episodio de Punto de Encuentro. Gracias a ustedes.